Memorias de campaña de Subteniente General por Francisco L. Urquiza. Capítulo 15. Un buen día. Un buen día salió el grueso de la División del Norte, incluida en ella, claro está, la brigada del general Calixto Contreras, de la cual era yo jefe de Estado Mayor. Viajé por trenes hasta la estación de Hipólito. El enemigo estaba en la cercana estación de Paredón y se componía de unos 5.000 hombres con artillería. Era una especie de avanzada de la plaza de Saltillo. Sigilosamente bajamos en Hipólito y por tierra nos acercamos hasta Paredón, cortando el probable camino de retirada de los federales hasta Saltillo. El general Villa mandaba en persona. Habían cavado trincheras en previsión de un ataque, pero nunca pensaron que fuera tan sorpresivo. Fue una carga, una clásica carga villista. 2 cañonazos apenas lograron disparar. Nuestra artillería ni siquiera llegó a entrar en acción. Un triunfo rotundo. Media hora escasa de combate. 500 muertos del enemigo, entre ellos 2 generales y un coronel. Infinidad de heridos. El botín fue de 10 cañones, muchas ametralladoras, 3.000 fusiles y municiones en gran cantidad. La caballería que logró escapar fue a comunicar su pánico a la guarnición de Saltillo, que desde luego evacuó aquella plaza. Los constitucionalistas habían tenido unas docenas de muertos y unos pocos heridos. El norte del país estaba libre de federales y se imponía la marcha general de los constitucionalistas hacia la capital de la República. Las relaciones entre el primer jefe, don Venustiano Carranza, y el general Villa cada día estaban peor, y se adivinaba claramente una ruptura. Don Venustiano, de Chihuahua, donde estaba, se trasladó a Durango. Allí, con el respaldo de sus adictos generales, los hermanos Arrieta, sentía un positivo apoyo a su autoridad. De Durango, marchó a Saltillo, ya ocupado por fuerzas del general Pablo González. Había dispuesto que yo dejara la brigada del general Calixto Contreras y volviera nuevamente a su lado, con el mando de su escolta montada que ya había sido reforzada desde la salida de Sonora por el 4º Batallón, fuerza consentida del general Álvaro Obregón, que lo había mandado al principio de su carrera militar cuando solo era teniente coronel. El primer jefe había dispuesto que el general Pánfilo Nátra, zacatecano de origen, atacara la plaza de Zacatecas y que, por no ser suficiente la fuerza a su mando, fuera reforzada con 5.000 hombres que habría de proporcionarle el general Villa. Este no acataba la orden y quería ir él personalmente al ataque a Zacatecas. Don Venustiano mantenía su orden y Villa no la acataba. Intentó el primer jefe relevar del mando de la División del Norte a Villa y sus generales no lo consintieron. Villa, por personal resolución, con toda su gente, marchó sobre Zacatecas y tras de muchísimos combates capturó la plaza defendida por 12.000 federales, obteniendo un sonado triunfo. Mientras tanto, el general Álvaro Obregón tomaba Guadalajara, tras rudos combates, y avanzaba triunfante hacia la capital. Don Pablo González, con el señor Carranza y todas sus fuerzas, salió de Saltillo sobre San Luis Potosí, que fue evacuado por los federales. Las fuerzas todas de Obregón y González se unieron en Querétaro y juntas marcharon sobre la Ciudad de México. Huerta, el usurpador, había huido y dejado un gobierno pelele para que entrara en tratos con los revolucionarios vencedores, entregando la ciudad y rindiendo las fuerzas que todavía le quedaban. En el pueblo de Teoloyucan, del Estado de México, aledaño a la capital, se firmaron los tratados para la rendición del ejército federal y la entrega de la capital de la República. Don Venustiano Carranza, y con él todos nosotros, entramos triunfantes a la Ciudad de México el día 20 de agosto del año de 1914. Un año y medio de ruda campaña había bastado para acabar con la usurpación. El pueblo en armas, a un solo y riguroso impulso, había barrido, a costa de su sangre y de su sacrificio, el impuro régimen nacido del cuartelazo de febrero de 1913. Soldados improvisados del campo, de la provincia, sin preparación, sin elementos bélicos, con su sólida y férrea voluntad de restaurar un gobierno legal emanado del voto de la inmensa mayoría del pueblo,
con el respaldo unánime de la opinión pública, se habían enfrentado y habían abatido a un ejército profesional, a un gobierno espurio sostenido por la casta militar y por la gente conservadora y enriquecida de México. La revolución triunfaba, es decir, comenzaba el triunfo de la lucha iniciada para restaurar la vida constitucional, rota por el cuartelazo y por el asesinato del mandatario Francisco I. Madero y de su vicepresidente José María Pino Suárez. En el sentir de cada combatiente revolucionario estaba el deseo de venganza por el crimen cometido en los mandatarios legítimos. Ahora también se vislumbraba un gran cambio en la vida de la nación, un cambio justiciero en la ciudadanía, especialmente entre las clases proletarias que forman la inmensa mayoría de la población. Tierra para los campesinos, para que lograran dejar de ser casi esclavos de hacendados, de capataces. Mejores salarios y menos horas en las diarias jornadas de los obreros. En el fondo, la revolución, lograda en su primera etapa militar derrotando a la usurpación, vislumbraba un gran cambio en la vida de la nación. No era solo la cosa política, el decoro del pueblo y de las instituciones emanadas de él. Era el pueblo el que vencía al ejército, porque, irremediablemente, cuando un pueblo lucha contra un ejército, el ejército siempre será vencido. La revolución de lucha política tendía a convertirse en socialista. No sería ya ahora un programa que solo dijera sufragio efectivo, no reelección. Ahora sería algo más, muchísimo más, conquistas sociales. Menos ricos los ricos y menos pobres los pobres. Con la experiencia de Madero, no pasaría ahora lo mismo. Nada de casta militar imperante, firmeza en las nuevas instituciones y urgentes reformas sociales. Con mi regimiento escolta del primer jefe, fui a alojarme a mi conocido cuartel de la Ciudadela, de donde año y medio antes había salido después de la decena trágica y del asesinato de Madero, y al que ahora volvía ya como coronel, y con el mando de otra guardia parecida a aquella de la que un día formé parte y que, cuando hizo falta, no cumplió con su deber. Esta nueva que yo conducía tenía la misma misión. Estaba ya bien fogueado en los combates e indudablemente sería leal al mandatario a quien le correspondía cuidar, llegado el caso. Yo estaba feliz por la triunfal entrada a la capital, a mi antiguo cuartel, del cual salí casi expulsado, llevando solo en el pecho un corazón adolorido y en el cuerpo una blusa larga de drill burdo. De aquella brillante guardia solo conservaba un triste, nada grato recuerdo y una humilde blusa que habría de seguir acompañándome en todas mis andanzas.